Emili Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Buen Aquí día. estamos, aguantando el calor. Vale. Y lo que se nos venga encima. A ver, Sí, empezamos por hablar de algo que casi no se está hablando. Y muy después bien. con otro tema que tampoco toca a nadie. Ahí vamos a ser original. Empecemos por la investidura. ¿Qué pasa con la investidura? Aún están así, pero no se había investido ya el señor este del Partido Popular. Ah, no, que le salió mal. No me acordaba yo. Es que me pilló Sí, y ahora estamos en la otra. un poco, así, no me acordaba. Vale. Bueno, quería más bien hablar de, no solamente de la investidura, que es una cosa muy generalmente muy aburrida, sino de, bueno, pues un poco de todo lo que tiene que ver o ha tenido que ver con este asunto, ¿no? Visto desde aquí, pues, y una vez desentrañado el misterio tras el fracaso de Feijóo, a quien le tocaría asumir esta responsabilidad, pues bueno, nosotros y nosotras, me refiero a la gente que vivimos en Cataluña, pues hemos tenido un poquito más de folclore que el resto, ¿no? Mm. Eh, Ese folclore, pues diríamos que empezó el domingo de la semana pasada con una magna manifestación que iba a ser la manifestación más grande jamás vista, y bueno, y que se quedó pues en un bluff, vamos, en un bluff relativo, evidentemente, porque hubo 50.000 personas en la calle, una parte de ellas, una parte importante de ellas venidas desde fuera, ¿no? Por eso del amor que le tienen a Cataluña y bueno, decir que si comparamos, pues el 1 de octubre salieron 160.000 personas convocadas por la ANC, que también en este programa consideramos un fracaso con respecto a lo que había salido anteriormente. Y no se puede calificar de otra manera esas 50.000 y además con toda la plana mayor del PP y Vox y bueno, la estación de trenes de Sants, especialmente los AVEs provenientes de localidades cercanas y no tan cercanas y de la capital del reino, pues eran un espectáculo, ¿no? Decir que fue además un fracaso a pesar de todos los intentos que hubo mediáticos en este sentido. Habría que decir, porque a lo mejor no lo conocéis, pues que Telemadrid hizo un seguimiento en directo, que Telemadrid siempre está muy preocupada por las cosas que pasan en Cataluña, como sabéis, pero no solamente eso, hubo una cadena de diarios, Vocento y algunos más, que en diferentes diarios de diferentes territorios del Estado iban retransmitiendo la manifestación por minutos en una cosa muy parecida a aquella que hacen los periódicos deportivos para situar determinados partidos Ujú. o el Tour o la Vuelta Ciclista a España o cosas por el estilo. Es decir, que a pesar de todo el, el- la carne en el asador que echaron, pues el resultado fue el que fue, ¿eh? Y luego, pues bueno, las manifestaciones que se dieron allí dentro, pues digamos, la de los políticos del PP en su línea, pero evidentemente, claro, eso fue una invasión, aparte de gente de bien, pues de personas de la extrema derecha. Incluso la policía tuvo que retirar una pancarta en la que acusaban al rey de España de traición, porque le había propuesto a Sánchez hacerse cargo de la investidura. La segunda y tercera cuestión de la que también os quiero hablar y que a lo mejor no son tan conocidas y no están tan en los informativos, bueno, una quizás un poco más, es la presentación el martes de lo que podríamos llamar, entre comillas, el proyecto de amnistía de Sumar, ¿no? Digo llamar entre comillas porque no se articuló como tal.
sino que se dieron una serie de pautas o de ideas de por dónde la organización política Sumar o la plataforma política Sumar, que había encargado este trabajo a una serie de expertos y expertas en determinados aspectos, pero fundamentalmente en aspectos que tienen que ver con la legalidad. Había algún catedrático de Derecho Constitucional y algún jurista o alguna jurista de larga trayectoria, etcétera. Pues plantearon lo que podría ser, nadie utilizó la expresión ley de amnistía, ¿no? Pero por dónde podrían ir bueno, pues determinados aspectos de este indulto, amnistía o acuerdo de pacificación, o como se le quiera llamar finalmente, que ya veremos. Bien, en esencia sería en primer lugar que el tiempo en el cual el marco temporal de las acciones, de las acusaciones, acusaciones me refiero a acusaciones jurídicas, etcétera, que se contemplarían sería desde el 1 de enero de 2013, es decir, de alguna manera el inicio del procesismo, por llamarlo de alguna forma, y especialmente de la preparación del referéndum, y el final llegaría hasta nuestros días, es decir, hasta el momento en que esto se convirtiera en lo que fuere, ley, decreto, etcétera. Eso permitiría, según las personas que lo presentaron, contemplar a todas aquellas personas que hayan tenido denuncias o que hayan pasado cárcel, etcétera, por haber participado en la preparación del referéndum, también a lo que se dio en llamar los comités de defensa de la República y algún otro tipo de acciones. Y dentro de esto entrarían también los agentes de las fuerzas del orden que hayan sido denunciados, en todos los casos, excepto en aquellos que tuvieran una relación muy clara con el tema de torturas o digamos, actuaciones en contra de la integridad moral de las personas, pero que, bueno, en principio digamos que cubriría a la mayor parte de los agentes de las fuerzas del orden público que han sido denunciados a lo largo de estos años y especialmente a partir del 1 de octubre y que pueden estar ahora mismo encausados, ¿no? Hay que decir sobre esto, pues que tuvo, bueno, que se fue de alguna manera bajando el suflé desde que más o menos se presentó y se dijo va a haber una rueda de prensa, un acto el martes de esta semana. Eso fue la semana pasada. A partir de aquí ya empezaron a haber algunas intervenciones de determinadas fuerzas políticas y especialmente del independentismo, pues diciendo que, bueno, que estaba bien, pero que preferían que la propuesta la hiciera quien iba a presentarse a la investidura, en definitiva, Pedro Sánchez y el Partido Socialista, ¿no? De hecho, en el acto que se hizo en el Ateneo barcelonés, pues hubo poca gente del mundo independentista, por llamarlo de esta manera, y sí, en cambio, Yolanda Díaz y su gente de Sumar pues estuvo arropada fundamentalmente por la gente de los comuns, ¿no? A partir de aquí, las reacciones a posteriori pues, han sido bastante claras y está seguramente que las conocéis un poquito más. El PSOE se ha desmarcado de la propuesta. Junts prefiere escuchar lo que le diga Sánchez y Esquerra Republicana, o si queréis, Esquerra Republicana y el Govern, porque la portavoz del Govern es de Esquerra Republicana, pues lo que ha venido a decir es que quizás ese acto
acto sobraba, ¿no? Que en un momento en que se están negociando todo este tipo de cosas, pues que hacer un acto de este tipo de alguna manera distorsiona, ¿no? Digamos, el secretismo con el cual se están llevando ese tipo de negociaciones. Quizás, Emily, eso ha hecho que lo que pretendía en principio Yolanda Díaz, de hacer ella la presentación, bueno, las respuestas del gobierno en principio diciendo que eso no era su ley de amnistía, que en tal caso sería algo de sumar, eh, habrá hecho reducir el acto o cambiar el acto, el formato del acto, y transformarlo en lo que fue Asens y la presentación más bien desde una visión jurídica y legalista del tema, y se ha desinflado un poco lo que se pretendía en principio, ¿no? Que Sumar presentara su amnistía. Le han dicho, creo yo, desde el PSOE, que no te toca a ti, chica, que no vayas de lista o algo así. Eso se me ocurrió a mí cuando vi que el acto se quedaba en lo que fue, en lo de Jaume Asens, ¿no? ¿O no? Sí, 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 sí. A ver, lógicamente no, yo no conozco cuál era la perspectiva inicial, ¿no? Pero me la imagino y desde luego daba toda la impresión de que era como un acto de reconocimiento tanto a Yolanda Díaz como a Sumar, pues eso, como un claro partido de gobierno que está ahí en la negociación y que plantea propuestas y todo demás, ¿no? Y eso quizás justificaría pues que Yolanda Díaz, que evidentemente jugó un papel clave en las fotos y en la entrada a la sala, etcétera, etcétera, pues no estuviera en el estrado, ¿no? Y si condujera el tema Jaume Asens y luego participaran otra serie de personas que habían formado parte del equipo y que en general no han sido recogidas en los medios por esas cosas que ya sabemos, ¿no? Que cada vez nos pasan más, ¿no? Bueno, los medios van a las personas, digamos, hiperconocidas y no le dan importancia a las otras. Bueno, entre las intervenciones, pues yo creo que una de las más interesantes fue la de el catedrático, que ahora no recuerdo el nombre, lo siento, tenía que haberlo tenido aquí apuntado, pero bueno, eh, que habló sobre la constitucionalidad o no constitucionalidad de una norma de este tipo, ¿no? Y que acudió pues a aquello que mucha gente opinamos, es decir, la Constitución no habla de amnistías, pero tampoco las niega, por tanto, se trata de un proceso político y él entendía que depende cómo se diera ese proceso político y evidentemente a partir de esta propuesta que ellos presentaban, pues era una manera de acabar con un periodo largo de 10 años aproximadamente de tensiones entre el Estado y digamos, Cataluña, o el gobierno de Cataluña también. Una de las cosas que antes se me ha olvidado y que se planteaban es que el acuerdo fuera también, o sea, tuviera también una parte más política, no solo de amnistía, y que fuera un acuerdo entre los dos gobiernos, ¿no? Que se diera esto. A pesar de ese digamos, anzuelo, sin ningún espíritu peyorativo que se lanzaba ahí al gobierno de la Generalitat, pues la verdad es que la reacción ha sido fría, ¿eh? Fría en estos momentos. No sé si simplemente por una cuestión de protagonismo político y de decirle de alguna manera a Yolanda Díaz y a su partido, a ver, nosotros con quien queremos gobernar, perdón, con quien queremos dialogar es con quien va a ser presidente y con el gobierno de España. Y entonces, pues tú en estos momentos eres miembro del gobierno de España, pero no vienes en delegación del gobierno de España, ¿no? Y por tanto, pues bueno, pues muy bien, chica, estás haciendo un gran esfuerzo y habéis puesto una primera propuesta y bueno, y un poco eso, ¿no? Un poco ese tipo.
De todas maneras, volviendo a lo de antes, es realmente contradictorio pero bueno, de eso estamos bastante acostumbrados, que la, digamos, responsable de comunicación del Govern de la Generalitat dijese que este no era el momento de sacar este tipo de temas y vamos, el miércoles, bueno, en la tarde-noche del martes y que ha sido recogido, fundamentalmente fue recogido a partir del miércoles por la mañana, pues resulta que el Govern de la Generalitat, el señor Aragonés, presenta también como diferentes espacios que se podrían eh, observar en eso que él llamó el acuerdo de claridad. Abro un pequeño paréntesis para explicaros el tema del acuerdo de claridad, ¿no? El acuerdo de claridad es una de las bases del gobierno de Esquerra Republicana cuando se quedó en solitario y se basa en el modelo escocés, que es llegar a un acuerdo con el gobierno de España de cuáles serían las pautas que las dos partes entenderían como lógicas en un posible acuerdo para un referéndum, ¿vale? Eso sería un acuerdo de claridad. Quiere decir, pactamos ante el mundo cómo se haría, en qué condiciones, cuáles serían las preguntas y cuál debería ser el resultado para que se produjera una cosa u otra y tal, ¿no? Entonces, bueno, también de una manera, digamos, de momento unilateral, pero supongo que es la manera que Esquerra entiende que presiona para la negociación, pues ayer presentaron ese acuerdo de claridad que me gustaría comentar con más amplitud en otro momento, pero que yo pienso que ahora mismo lo interesante es otra cosa. Simplemente deciros que en ese acuerdo de claridad hay 5 escenarios posibles, y ninguno de los escenarios posibles contempla la declaración unilateral de independencia. Ajá. Vale, vale. Incluso en esos 5 escenarios posibles hay alguno en el cual se haría un referéndum en Cataluña y posteriormente una consulta a nivel de Estado español, ¿no? Con lo cual, bueno, también han trabajado con un grupo de expertos, entonces se ha lanzado, hay una filtración que en otro momento se conocerá más a fondo, ¿no? Yo me imagino que cualquier día de estos lo van a presentar y lo vamos a tener a través de los medios exactamente cuáles son esos 5 escenarios, ¿no? Por lo que sé, ayer únicamente lo llevaba el periódico de Cataluña en su edición, pero únicamente para sus suscriptores, suscriptoras, ¿no? Bueno, el caso es que eso se va a integrar, lo vamos a conocer y probablemente podamos hablar la semana que viene del tema o sea objeto de tertulia a partir del día de hoy y tal. Pero esta es una semana rara, y por tanto tampoco acabo de entender por qué se saca en estos momentos. Es decir, que hay por decirlo de alguna manera, hay un eje general, más o menos, de todo el mundo diciendo, ¿no? Bueno, creo que quien lo dijo de manera más clara fue el PNV o el representante del PNV el martes. Es decir, aquí quien tiene que dar la cara es el que se presenta a la investidura y por tanto nosotros queremos hablar con este señor y queremos establecer pactos no solamente de investidura, sino de 4 años, ¿no? Y por tanto, pactos que tengan que ver con los, bueno, con los presupuestos del Estado, etcétera, etcétera. Y si os fijasteis, pues antes de ayer, en la reunión entre el PNV y el Partido Socialista, aparte de Sánchez, estaba también la ministra Hacienda, sí. de Hacienda, en lo cual, bueno, por lo menos esta ha sido la exigencia del PNV y vamos a ir viendo cómo son las de los demás. Por tanto, digamos, hay como una especie de cosa que la mayoría de partidos, no, yo es que con quien quiero hablar es con Sánchez y por ende, pues evidentemente con el PSOE, pero por otro lado,
y quiero que esto tenga unos niveles digamos, de secretismo o de no lanzarlo a la calle importantes, pero por otro lado, cada uno va lanzando sus cosillas, ¿no? Y va haciendo su publicidad y demás. Bueno, este es el mundo en el que nos toca vivir y que, bueno, y que anima este tipo de programas y otros, por supuesto, ¿no? Porque si no, todo el mundo está súper aburrido de que ellos hablen en secreto. Eh, sobre las negociaciones para la investidura, bueno, yo creo que que, que estas fotos, ¿no? De alguna manera, o posados ante las televisiones y tal, pues que eh, evidentemente la que hizo Sánchez con Feijóo aún más, son de alguna manera para la galería. Es decir, bueno, que está bien que la ministra de Hacienda esté allí y que hablen con el representante del PNV bueno, y todas estas cosas, pero bueno, yo cada vez tengo más claro que hace tiempo que se está hablando y que hay unos equipos que no son estos que vemos luego aparecer en la tele, Mm. que son los que llevan desde hace tiempo mirando los puntos y las comas y aquellas cosas que no forman parte de lo aparentemente ideológico, ¿no? Es decir, o más rimbombante, ¿no? Como podría ser, pues si la amnistía, si dejamos una puerta abierta que en algún momento se pueda hacer una consulta, etcétera. Y que se está hablando de muchas otras cosas. Y pues eso, desde el BNG, que imagino que lógicamente está hablando de la falta de inversiones en Galicia, de la compensación, etcétera, etcétera, cosa que seguramente está haciendo Coalición Canaria. Evidentemente, los partidos de Euskadi van a hacer tres cuartos de lo mismo y dentro se van a colar, evidentemente, líneas ideológicas diferentes y en el caso de Cataluña, pues a pesar de que haya una idea como que esta gente solamente quiere hablar de lo suyo de la amnistía y del referéndum, pues sobre la mesa va a haber muchas más cosas y algunas de ellas probablemente más peliagudas, ¿no? Como sea, por ejemplo, el tema del traspaso de la gestión de Renfe y Adif. Entonces, bueno, pues que ahí hay tela que cortar, aparte de lo que aparenta. Y yo creo que en esa tela para cortar, pues no está Sánchez, ¿eh? Está otra gente de su equipo y igual que tampoco seguramente está Rufián. Estará otra gente de Esquerra Republicana y luego, en todo caso, después de dialogarlo y tal, pues darán su visto bueno y aparecerán en una foto finish, si es el caso, dentro de un tiempo, ¿no? Ujú. O sea que me da la impresión de que bueno, o que digo esto porque sería absolutamente ilógico pensar que la primera vez en estos 2 meses y pico que ha hablado el PNV con el PSOE ha sido en este momento, a pesar de que el PNV u otras organizaciones hayan dicho pues que el PSOE se lo estaba tomando con mucha tranquilidad, ¿no? Que probablemente lo que querían decir, bueno, hostia, que me estáis mandando a una gente a negociar que no pasamos de la tercera página, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Yo creo que este va a ser un proceso seguramente largo, que probablemente el PSOE, aunque yo creo que tienen bastantes cosas avanzadas, En va a ese tener. sentido tenían prisa, ¿no, Emily? Tenían prisa de... Sí, bueno, esas cosillas, ¿no? Porque hay que declarar la mayoría de edad de la princesa y estas cosas y supongo que se han marcado una especie de reto de estar en estas cosas porque evidentemente Sánchez le está sacando bastante provecho a esto de ser el presidente de turno de la Unión Europea, Ujú. pero le gustaría poder sacarle más provecho, ¿no?
pesar de que yo creo que no se ha cortado ni un pelo, y me parece bien, ¿eh? O sea, si eres el presidente en funciones, pues ejerces. O sea, que está claro que en funciones se ejerce, ¿no? A lo mejor no puedes hacer un decreto, una serie de cosas, pero vamos, recibir a la von der Leyen y compañía y llevarlos a Granada, pues sí, todo eso sí se puede hacer. Y yo creo que tienen una relativa prisa, pero es que el tema es que del otro lado hay gente que no tiene prisa. No sé si me entiendes. A ver, ¿te refieres a quiénes? Pues me refiero, por ejemplo, a sectores o partidos del independentismo catalán, que Mm, quizás no tengan tanta prisa y tengan mucha más voluntad en... Yo creo que hay cosas que están porque incluso las verbalizan, ¿no? Es decir, se verbalizan, no, bueno, eso de la amnistía ya lo tenemos, ¿eh? Y mm, tal. Entonces, yo creo que hay cosas que están avanzadas y hay otras cosas que tienen que ver en cómo se deja ese tema de alguna especie de consulta, alguna cosa por el estilo, sin y tal, y cómo se dejan determinadas transferencias que, bueno, que quien tiene prisa, es decir, a quien le corre el reloj es al PSOE. vale. Para los otros también es un peligro, evidentemente, ya lo hemos hablado aquí, es un peligro llegar a unas nuevas elecciones, ¿no? En el caso de los partidos independentistas catalanes, porque probablemente se van a encontrar con la candidatura de la ANC. Y yo creo que ahora mismo nadie tiene ganas de eso. Y también porque creo que en paralelo van a pasar cosas. Por ejemplo, refiriéndome a Cataluña de nuevo, sí, creo que es imposible que el Partido Socialista Catalán tenga esa alcaldía durante 4 años sin pactar con nadie. De hecho, ya ha habido unas primeras reuniones con comuns y no me extrañaría pues que en estas negociaciones pues Esquerra Republicana también tuviera algo que decir en el Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, Mm, que aparentemente es una sola cosa, pero que hay bastante más cosas en juego, ¿no? ujú. Y eso, bueno, claro, en esa negociación pues hay partidos que pueden tener una relativa prisa y otros que no tanta. Ujú. Bien, ¿lo dejamos aquí o quieres añadir algo más sobre esto? No, 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 no. Creo que ya bueno, casi parecemos un telediario normal, pero bueno. Bueno, has dicho más cosas que las que dicen en el telediario. Hay más contexto en tus explicaciones y se pueden Sí, entender. sí, 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 pero bueno, es un poco difícil evadirse del tema, ¿no? Y salirse del tema. Quizás la parte que no he comentado ha sido la reunión de Sánchez con los secretarios generales de comisiones y UGT. Eh, pero la verdad es que como gesto es un gesto muy interesante, pero de las declaraciones posteriores de ambos secretarios generales se deduce, bueno, que fue una reunión bastante laxa, ¿no? Aquello, ¿no? Hemos venido aquí para recordarle que evidentemente no solamente hay que hablar de determinadas cosas, sino que el gobierno tiene que tener un compromiso por los temas laborales y sociales y todo esto. Pero bueno, a ver, interesante en el sentido de que alguien que se presenta reciba, aunque sean a estos sindicatos, ¿no? Y no únicamente reciba a empresariado o a grupos de presión económica, pero bueno, yo creo que ahora mismo se están discutiendo otras cosas. Muy bien. Otro día hablaremos más detenidamente de eso de la candidatura de la ANC, porque me has dejado un poco en el aire y se ha hablado algunas veces, pero lo has dado casi como mucho más posible de lo que hasta ahora se había sugerido por ahí, ¿no? En fin, ya comentaremos, lo dejamos, porque si empezamos, eh,
quedamos todo el tiempo, Vale, ¿vale? como quieras. A lo mejor el día que hablemos de que esté más claro esto del pacto de claridad y las 5 propuestas, podríamos hablar también de eso, sí. Muy bien. Pues vamos a hablar ahora de Palestina. Vamos a hablar del conflicto que, bueno, conflicto, no sé ya cómo llamarlo, Sí, pero lo último acontecido entre Hamas y también el Estado de Israel. Y a veces cuesta decir Palestina o Hamas, Gaza e Israel, porque no sé si los medios lo están haciendo lo suficientemente bien o yo estoy muy equivocado, porque Palestina es mucho más que Gaza y mucho más que Hamas. Está la sí. otra parte con un montón de gente de Palestina que está en la franja, en Cisjordania, que está gobernada por la Autoridad Nacional de Palestina, creo que se llama así, Sí. que por supuesto tienen otra visión de Palestina diferente a la que tiene Hamas, que aceptan y han reconocido al Estado de Israel y que no tienen nada que ver con las veleidades, entre comillas, por el palabra este, que tiene Hamas desde Gaza, que por otra parte Hamas es el gobierno de facto en Gaza, es quien gobierna, no solo es un grupo de desalmados terroristas que ametrallan a gente en un concierto y que atacan un kibutz y matan a un perro, que son las imágenes, bueno, y matan a mucha más gente, no vamos a frivolizar, ¿no? Pero todos esos desastres que hemos visto, pero yo creo que hay mucho más de lo que podíamos hablar, mucho más contexto, etcétera, y no quedarnos en que son Netanyahu contra los terroristas de Hamas. Pero en fin, tú mismo y a ver cómo vamos desgranando la cosa y aportamos. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que los acontecimientos que han sucedido y que están sucediendo, pues nos los están retransmitiendo. Hay un verdadero interés porque eso esté bueno, abra todos los informativos y demás, y no digo que no sea una cuestión grave, pero creo que hay que aparte de la batalla y de la guerra y de los procesos que se están produciendo, evidentemente hay un interés por la batalla de la información, ¿no? Lo hemos visto también en el conflicto entre Ucrania y Rusia, y eso lleva a que era la parte que más me interesaba, ¿no? Entrar, eso lleva a un proceso por un lado, saturación de la información, ¿no? Donde cualquier cosa parece importante, la entrevista que le hago a este señor por la calle o a esta señora, las imágenes que me ha pasado el gobierno de Israel, el no sé qué, todo parece muy interesante. Hay un poco en eso que tú dices, bueno, un poco mucho de falta de contexto y, y bueno, y ahí yo creo que hay una serie de reacciones y demás que son realmente tristes, ¿no? Tristes por las posturas. Entonces, quiero decir, contextualizando, hace 75 años que ha empezado este calvario para el pueblo palestino, con un Estado que se ha reproducido muchas veces en, en Twitter o llámale X y en otras cosas, en gente, digamos, que de alguna manera da apoyo a la causa palestina, de lo que era Palestina hace 75 años y a lo que ha quedado reducido en estos momentos, y por tanto eso simplemente serviría para explicar qué es lo que está pasando allí. Eh, Todo eso en muchos momentos y en determinados programas se descontextualiza totalmente, quiero decir, pero de una manera brutal. Y en cambio nos quedamos con la otra parte, ¿no? Con la parte de esa entrada de esos 1.500, dicen, vamos a ver, no sé cuándo sabremos si han sido 1.500 o menos. Eh,
digamos, militantes de Hamás que han hecho esos desastres para la humanidad que han hecho, ¿no? Y que han provocado todo lo que han provocado a continuación. Varias cuestiones aquí, ¿no? Aparte de situar eso, ¿no? Que hace 75 años que después de la Segunda Guerra Mundial, una zona de Palestina fue recuperada e impuesta por los aliados para un Estado de Israel, y ese Estado de Israel, de una manera generalmente a través de procesos de violencia institucionalizada, es decir, utilizando ejércitos formales y demás, ha ido conquistando, y además no por casualidad, ni no únicamente en función digamos, de sitios históricos de especial relevancia, no sé qué, no, sino que evidentemente esa expansión se ha producido en los sitios con agua, en las mejores tierras, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Incógnitas que a mí me surgen, incógnitas o contradicciones o cuestiones que me interesan valorar sobre lo que está pasando ahora. Se supone que Israel, además se nos ha presentado siempre así y hemos visto su efectividad en otros momentos, se supone que el Estado de Israel, perdón, cada vez que diga Israel quiero decir el Estado, fundamentalmente, por si no lo digo las próximas veces, es uno de los estados más seguros del mundo. En el sentido que ellos le dan al término, ellos, ellas y otras gentes de otras partes de la tierra le dan al término seguridad, ¿no? Prácticamente está reconocido que sus servicios secretos y sus servicios de seguridad son apabullantes, que tienen gente infiltrada en Hamás y en otras formaciones, y que tal. Entonces, la primera gran incógnita, y que parece que nadie tiene un especial interés ahora mismo por descubrir, ¿no? Y que en alguna entrevista de algún medio que ha sido suficientemente valiente como para hacer la pregunta, pues se le ha contestado, no, ahora estamos por lo que estamos y ya hablaremos de eso, ¿no? Pero que 1.500 personas de un grupo considerado terrorista por parte de Israel se le coloquen en su territorio es una cosa, bueno, muy seria, ¿eh? Tanto si es fallo de seguridad como yo dejo en el aire como si está hecho con una cierta intencionalidad. Ahí eso lo he pensado yo a veces y nunca me he atrevido a decirlo. Es decir, es sorprendente que lleguen toda esa gente en las condiciones y cómo han llegado a penetrar en el Estado de Israel y no se entere el Mossad, pero no solo el Mossad, sino los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de Gran Bretaña, que están en la zona y que tampoco son mancos. Es decir, que se le cuele eso, Sí, puede pensar, es sorprendente como mínimo, extraño, es decir, me lo creo que los ha sorprendido a todos o han dejado hacer. Bueno, claro. estar Por pensando. ejemplo, yo tampoco tengo tendencia a ser conspiranoico, ¿no? Pero tengo al respecto las mismas dudas que tú, y más cuando en algún medio ha aparecido que luego eso se ha borrado y lo he estado buscando y no lo he encontrado, pero ha aparecido que los servicios secretos de Egipto alertaron a los servicios secretos israelíes de que algo gordo se estaba preparando, ¿eh? Bueno, hay noticias que desaparecen, esto es normal en una bueno, es normal en el capitalismo y es normal y es mucho más normal en una situación de guerra. Pero hay una cosa que, sí, y vuelvo a repetir que no trato de ser conspiranoico, pero que quiero situarla. El gobierno de Netanyahu, el gobierno más a la derecha que conocemos desde el inicio del Estado de Israel, y ese no es un tema menor, es decir, Israel ha estado gobernado durante mucho tiempo por el Partido Laborista, Ujú. y Israel ha tenido
primeros ministros que han pactado con los palestinos, que han llegado a acuerdos, evidentemente no los mejores acuerdos para los palestinos, pero que han intentado buscar largas etapas, digamos, de paz o de convivencia. En Israel hay políticos de determinados partidos que creen que tiene que haber un Estado palestino. Bueno, ante la situación actual, resulta que estaba pasando una cosa muy significativa en Israel, y es que cada sábado se estaban produciendo unas manifestaciones en Tel Aviv y en otras grandes ciudades de Israel que eran absolutamente masivas. ¿Eh? Masivas, me refiero, de millones de personas Mm. que estaban en contra de que este estado, digamos, paradictatorial que se estaba creando, este gobierno, perdón, paradictatorial, pues hiciera una serie de modificaciones en la Constitución y en las normativas jurídicas que se dio en su momento o que le dieron o lo que fuera al Estado de Israel, y que, bueno, esto venía a subvertirlas en buena manera, pero a subvertirlas en el sentido de crear un estado profundo cada vez más poderoso, cada vez más controlador, etc. Una buena parte de la gente que se estaba manifestando eran reservistas. Incluso había un planteamiento de que esos aproximadamente 300.000 reservistas no iban a acudir a la llamada del ejército, ¿no? Bueno, esta situación favorece a quien favorece dentro de, el Estado de Israel, ¿eh? Porque tampoco quiero meter a todos los israelitas de la misma manera que tú has hecho anteriormente la apreciación sobre Palestina y sobre los dos territorios que en la actualidad, o los dos territorios más grandes que en la actualidad componen Palestina, y sobre que hay gobiernos diferentes y tal, pues evidentemente en Israel también hay gente, bastante más de la que aparece, que evidentemente quieren buscar una solución pacífica, es decir, no estar en pelea constante, reconocimiento del Estado, etcétera, etcétera. Curiosamente, esta invasión de alguna manera favorece en un lado a Hamas, vamos a decirlo así, no a la población de Gaza, que va a ser masacrada, que será masacrada, sino, bueno, entro en eso después porque quiero tocarlo aparte, pero sí lo que Hamas significa, ¿no? Como organización islamista, como organización que cree en la yihad, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas. Es espeluznante, ¿no? Que alguien opine de esa manera o que alguien lleve las cosas de esta manera, pero evidentemente pues ahí tenemos, si han sido 1.500 nuevos mártires, etcétera, etcétera. Todo lo que esto significa. Una población que, como digo, será masacrada y que, por tanto, necesitará no de ayudas internacionales porque nuevamente seguramente que no se van a dar en esas condiciones, y por tanto van a recibir una ayuda de otro tipo, que lo que hará es incrementar ese islamismo hiperradical, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y en el Estado de Israel, bueno, que en estos momentos, ¿quién se atreve a decir que no eres reservista y que no vas a la defensa de todo eso que te han mostrado, ¿no? De los kibbutz atacados, de no sé qué. Y por tanto, Netanyahu pues, ha podido hacer una reunión con el principal líder de la oposición para ver si incluso se hace un gobierno de concentración ante la especial situación en la que se está. Y yo dejo estos dos temas encima de la mesa porque generalmente no se tocan, o se tocan muy poco, o se tocan por encima, y a mí me parecen que las casualidades, sin hacer una acusación concreta, porque no la puedo hacer, pero lo que está claro es que una cosa refuerza a la otra, ¿no? Bueno, y los de Hamas pues se lo tenían que haber pensado un poquito más, pero ahora ya eso ya no tiene salida. Luego, la tercera cosa que me interesaba situar es cómo determinadas cosas dichas
por alguien del gobierno ruso son absolutamente vilipendiadas aquí, y no digo que no haya razón para hacer eso, ¿no? En la guerra con Ucrania, y que en cambio escuchemos a un ministro decir que Gaza ya no será lo que era, que la ofensiva sobre Gaza va a ser completa, y que hay que tratarlos como animales porque eso es lo que son. Pues nadie en el mundo occidental parece que haya levantado mucho la voz para, bueno, pues para, yo qué sé, exigir la dimisión de este ministro, o alguna cosa por el estilo. Y evidentemente Netanyahu tampoco se ha apurado mucho a sustituirle y poner a otra persona que digamos que dé un perfil más bajo, ¿no? Y eso lo ligo con el hecho de que, bueno, la posición de los Estados Unidos es muy clara, y ha sido planteada por ese progresista que es Biden, muy claramente, es decir, un poco el ojo por ojo, diente por diente. Israel tiene derecho a defenderse y por tanto cualquier cosa que haga ahí nos van a tener a nosotros para respaldarlo. Todavía no he oído nada de la ONU, a pesar de que tiene un presidente que es bastante valiente, pero no sé si se debe estar pensando el discurso. Y la Unión Europea, bueno, está jugando ese papel que parece que nos hemos reservado o que nos han reservado, vamos, estas grandes instituciones continentales en Europa, dentro del mundo, ¿no? Es decir, aparecer, digamos, como los máximos defensores de los derechos humanos y todo este tipo de cosas, y por tanto, sin fuerza o sin voluntad de imponer determinadas cosas, pues hacer bonitos discursos, ¿no? O más o menos bonitos discursos. Es decir, ni para ti ni para mí y esas cosas, ¿no? La intervención del alto comisionado, del señor Borrell, pues condenando la intervención de los milicianos de Hamas, y a continuación, pues eso, diciéndole a Israel que evidentemente en la guerra no todo vale, y que por tanto cortar la luz, cortar el agua y el gas, pues no Y, eran elementos y los que alimentos. Y los y los alimentos. alimentos, perdón, sí, bueno, los alimentos, podía haber dicho la retirada. Sí. Ahora estamos, o bueno, yo por lo menos, no sé si estoy un poquito desfasado, pero estoy oyendo que parece que Estados Unidos daría el visto bueno para que gente de Gaza tuviera salida hacia Egipto, porque evidentemente estos van a lanzar ahí un ataque, pero contundente, a pesar de que digan, no, no, es que lo tenemos muy controlado y le lanzamos donde hay que lanzarlo, y ya hemos matado un ministro y un jefe de no sé qué. Bueno, está claro en las imágenes que vemos. Lo que pasa que, bueno, es esa cosa que es tan así, ¿no? Es decir, en Israel se puede seguir al ejército israelí cómo va recorriendo los kibbutz y tal, en los que ha habido la intervención de Hamas, y por tanto se pueden ver los cuerpos, o más o menos, o tapados, o cosa por el estilo, ¿no? Y en el otro lado, pues no. Lo que vemos es las imágenes que nos pasan desde cámaras israelitas o los aviones, con lo cual lo que vemos se parece más, en general, se parece más a un juego de rol, ¿no? En el que ves casas destruyéndose y tal, y simplemente algunos medios tienen gente metida en la zona de Gaza, y que puede hacer otro tipo de actuación, pero a mí no me extrañaría que eso se acabara dentro de poco. Es decir, que en cuanto esa ofensiva esté ahí a tope y tengan que salir por piernas. Es más, ya conozco algún caso en el que hay periodistas que no han podido entrar. Supongo que porque alguien tiene un currículum de ellos que les impide ese acceso, ¿no? Eh, y por último, o casi por último, ¿qué decir del mundo árabe? El llamado mundo árabe.
Bueno, creo que se reunía ayer. Pues nada, me río. Me río por no llorar. La mayoría de los países del mundo árabe tienen relaciones cada vez más estrechas con Israel. Ahí está, Eh, aparte dicen que también de los porqués de esta actuación de Hamas, ¿no? El posible acuerdo que estaba a punto de caer entre Arabia Saudita e Israel, lo reciente de Marruecos y algunos otros países de la órbita, bueno, de los países árabes que estarían predispuestos a reconocer al Estado de Israel, ¿no? Es decir, que sí. eh, se nombra precisamente o se hace hincapié en la posibilidad de lo que ha tenido que ver en la actuación de Hamas, en el hecho de que Hamas haya entrado en territorio israelí, pues el acuerdo posible que estaba en marcha entre Israel y Arabia Saudí, ¿no? Y lo contento que se ha puesto Irán y las felicitaciones que le ha mandado. Es decir, que besa las manos de esos jóvenes, decía un alto representante de Irán, que han tenido la valentía de atacar a Israel, ¿no? Es decir, es un conflicto en la zona importante que con... Sí, 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 está claro. Pero bueno, también sabéis que Irán rápidamente se ha desmarcado de que ellos tuvieran nada que ver con Hamas y con haberles pasado armamento y todo este tipo de cosas. Bueno, ahí ¿Qué van a abro un decir? panel. Van a decir, no Ya, pueden ya, no, 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 pero te quiero hacer lo decir que contrario, la hemos liado. Entonces sí que nos claro, vamos. claro, pero te quiero decir bueno, que si jamás ha hecho ese cálculo, que yo creo bueno, pues es una manera de interpretar la situación, ¿no? Igual que yo he hecho otras dos. Mm. Bueno, pues no debes saber dónde están, porque confiar en que Arabia Saudí, eh, vamos, que es lo que es en estos momentos, que organiza la Copa del Rey de España en su territorio, por poner un ejemplo, y que está dispuesta a organizar lo que sea y a financiar lo que sea en el mundo occidental y a ser hiperamiga de los Estados Unidos, va a variar su posición por lo que pase a los ciudadanos y ciudadanas de Gaza. A mí me parece, bueno, pues no lo sé, no puedo decir que esa no haya sido la valoración que les ha llevado a hacer estas cosas, pero a mí me parece vamos, de una falta de inteligencia bastante marcada, ¿no? Y bastante clara. Eh, por desgracia, Palestina cada vez, decir, que gente eh, que esté defendiendo la causa palestina prácticamente tiene muy poco que ver con estados o con gobiernos concretos, ahí cada vez le quedan menos, entre ellos el de español, que todavía no reconoce como posible estado. Y luego, pues, su defensa está en determinadas personas y núcleos de personas y organizaciones más o menos de izquierda, pues en el mundo occidental, ¿no? Es decir, Palestina es una de esas historias que, igual que no se está dejando caer a Ucrania, pues a Palestina o a la zona del Frente Polisario, pues está claro que eso, el mundo occidental, incluso el mundo occidental de izquierdas y fundamentalmente el socialdemócrata, por decirlo mejor y demás, han abandonado totalmente a su suerte, ¿no? Debido a la potencia y a los intereses de las potencias que están interviniendo ahí. Por un lado Marruecos y por otro lado Israel, ¿no? Que ofrecen, bueno, pues unas garantías al mundo occidental y especialmente en este caso a Europa, que se pagan, bueno, con creces, ¿no? Igual que se paga a Turquía y demás. Y es evidente que estamos ahí. Entonces, plantearse desde Palestina que una salida puede ser un hecho violento de este tipo, fácilmente clasificable como terrorismo, y que eso, la represión va a hacer bueno, pues que estados del mundo árabe se pongan de su lado, pues no sé.
Me parece un poco descabellado. Me Pero parece bueno. interesante tu reflexión, pero sí que sí que se ha tenido, bueno, Sí, sí, no, que todo- sí, que se están abriendo una cantidad importante de especulaciones. Yo tengo que decir que tengo un amigo que es un experto en el mundo árabe que fue llamado en el fin de semana pasado por TV3, ya no ha vuelto a aparecer en TV3 y eso que me parece que TV3 no es de las que están dando peor la información. Y lo que estoy viendo intervenir como expertos alucina. Yo alucino, ¿no? Alucino porque eh, generalmente pertenecen a universidades privadas, generalmente pertenecen a centros de estudio muy escorados, ¿eh? Muy atlantistas, muy favorables a la OTAN, muy favorables a tal. Y claro, dices, bueno, es que hay más gente hablando y conociendo y escribiendo y tal sobre Oriente Medio. Y esta gente pues no tiene ninguna posibilidad de aparecer, ya no digo en los medios privados, ¿no? Pero también en los públicos. Entonces, bueno, pues eso, ya te digo, como mucho veo que TV3 intenta mantener de las que estoy viendo, de las públicas que estoy viendo, y Televisión Española hace tiempo que se ha ido de la raya. Quizás hay algún programa que sí, pero hace tiempo que está en la línea, marcadamente en la línea oficial. Mm. Bueno, Bien, y ya bueno, es decir, en general no soporto determinados programas, pero vamos, el Al Rojo Vivo, pues qué queréis que os diga, ¿no? Me recordaba lo que el domingo pasado habían hecho determinados diarios con la manifestación de Barcelona, ¿no? Tiempo y resultado, ¿no? Es decir, número de muertos. No, es que en este lado son 1.500 y en este no sé cuánto está. Dices, pero bueno, ¿tú cómo puedes hacer un programa de esa manera, ¿no? mm, Y tal. Bueno, así estamos. tenemos que acabar, Emily. Estoy Venga, mirando pues el reloj acabamos. y creo que quedan muchas cosas que decir y que nos va a Sí, dar tiempo en sucesivas intervenciones, ¿no? sí, 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 sí. Yo creo que son dos temas que van a durar. Mm. Van a durar, porque además la amenaza de Israel no solamente es una invasión completa quiere decir control del territorio, sino que algunos de sus generales están hablando de guerra larga. Sí. Y eso, la guerra no va a ser larga por la resistencia, ¿eh? Aunque evidentemente depende, por eso están, supongo que haciendo primero los bombardeos, depende cómo entren, jamás pues tiene bastantes posibilidades de reaccionar en su territorio, pero van a ir a lo que vamos a ver en las próximas semanas, ¿no? Muy bien, lo dicho. Hasta la próxima. Nos escuchamos, y nos Oído. vemos en la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Hasta ahora.